Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un capítulo más de Dolce Gusto, volviendo un poco a capítulos tradicionales de lo que era nuestro podcast, o de lo que es nuestro podcast. Si bien estoy inmensamente motivado con los capítulos asociados a videojuegos, que como les decía, me apasiona, no he dejado de grabar tampoco sobre temas contingentes o temas que me parece interesante analizar. En este caso, como lo dice el título, quería analizar una iniciativa que está ocurriendo aquí en mi país, pero que, como suelo elegir temas, también podría ser aplicable a los países donde ustedes se encuentren. Tenemos bastantes amigos y amigas que nos escuchan fuera de Chile. De hecho, me escucha más gente fuera de Chile que en mi propio país. Entonces, pero sé que aplica. Y es este tema del sueldo mínimo. Un tema tremendamente sensible en nuestra sociedad. En tiempos en los cuales además estamos viviendo, como siempre, esta fragilidad tradicional en lo que es la clase media en nuestros países, sobre todo en Sudamérica, porque sabemos que por la contingencia que comenzó con el COVID, ¿cierto? Y que no se ha logrado recuperar, digamos, la economía de los países, además de obviamente estilos de gobierno, que no vamos a entrar en política porque en verdad no viene al caso. No sé si es mejor o peor, simplemente es distinto, pero también es cierto de que las tendencias políticas predominantes en Sudamérica propician bastante la polarización de las clases sociales. ¿Por qué? Porque evidentemente una medida o medidas que son teóricamente ampliamente apoyadas siempre son las de apoyo a los más necesitados, aun cuando sabemos, y esto sí es una crítica política, que independiente de la tendencia de sea derecha o izquierda, normalmente esas ayudas son inefectivas si es que no vienen acompañados con políticas e iniciativas profundas a nivel de educación, infraestructura, salud, ¿cierto? Por lo tanto, el subir o bajar el sueldo mínimo, el entregar o no entregar bonos, de verdad no es nada si es que no está acompañado de proyectos sólidos en los temas que les mencioné recién. Y por eso quise hacer este podcast pequeño, sin ser yo un experto en economía, pero sí teniendo estudios al respecto que me dan algún tipo de perspectiva, por último, para tener, como siempre lo hacemos en este podcast, con respeto, pero no por eso y no por ser no ser expertos en un tema nos vamos a quedar callados. Esto lo dejo como mensaje porque de repente he recibido algún tipo de crítica en mensaje respecto a temas que quizá uno no domina a la perfección. Si yo dominara a la perfección un tema, probablemente me dedicaría a eso tiempo completo. Yo tengo mi profesión a la cual me dedico tiempo completo, en lo que soy experto. En esto lo que hacemos es un análisis para poder acercarnos a todos. O sea, el compartir mi opinión que recoge, si no en todos, en prácticamente todos los temas, recojo experiencias y conversaciones que tengo con otras personas, noticias que leo de distintos medios, de izquierda o derecha, si es que son temas políticos. Siempre trato de informarme para entender por qué una u otra parte opina de una forma. Entonces, yendo al grano, el tema del sueldo mínimo es muy fácil. Es muy fácil que uno llegue a pensar de que el alza del sueldo mínimo es algo súper positivo. Bueno, en el absoluto, claro, es positivo para una persona que está ganando bajo el mínimo, sobre todo, o el mínimo actual, no importa el país que sea, que ese sueldo mínimo por ley suba. Pero aquí entramos en estos temas que muchas veces son medidas que, más que conseguir que la sociedad, o en este caso las empresas, entiendan que debería haber una remuneración justa, ¿cierto?, digna para las personas, tú fuerzas, ¿ya? De alguna forma fuerzas a través de ley que esto suba a un cierto valor, ¿cierto? Lamentablemente está comprobado que en la mayoría de los casos, si es que no se hace a través de ley, ¿cierto?, probablemente muchos operarían por bajo el mínimo. Pero también ocurre otro fenómeno, que es que hay personas que podrían estar dispuestas a ir por bajo ese mínimo para poder tener a veces dos trabajos, o porque le conviene el estilo de trabajo, porque es lo que sabe hacer, y con el fin de poder tener estabilidad laboral estaría dispuesto a ganar menos, ¿ya?
A mí me parece terrible, ojo, yo solamente estoy poniendo el caso. ¿Qué ocurre cuando tú subes el sueldo mínimo, sobre todo cuando lo subes en un porcentaje muy alto? Lo que ocurre al forzarlo es que justamente se acotan o se reducen las fuentes laborales para ese tipo de personas que se encuentran en el límite, porque evidentemente a las empresas de distinto tamaño le va a ser más o menos posible poder contratar gente. ¿Qué ocurre con eso? Sobre todo en un mundo en el cual estamos cada vez más automatizados, es que yo voy a tender a prescindir de ciertas funciones que se encuentran dentro de la parte baja de la pirámide, si es que lo queremos ver así, en cuanto a diferenciación o criticidad de las funciones, porque normalmente el que gana el mínimo, normalmente, insisto, no tiene un nivel de especialidad y por lo tanto no tiene un grado de... o sea, no es necesariamente una función difícil de reemplazar, esa es la verdad. Por lo tanto hay mucha oferta y si la ley me va a obligar a pagarle un cierto rango, a lo mejor voy a tener que acotar la cantidad de empleados que se encuentren en esa función, o simplemente automatizarlo, o en algunos casos, que es más terrible, prescindir de esa función por el alto costo que puede tener, o el aumentar la exigencia en cargos de nivel superior al que estaba en el mínimo. Y aquí toco el tema de esos niveles superiores. Yo no sé si tú en tu casa has pensado necesariamente qué pasa con las personas que se encontraban en los rangos que hoy en día van a ser el nuevo mínimo. Voy a citar un ejemplo acá en Chile, da lo mismo la conversión monetaria. Pasar de 400 a 500, ¿cierto? Significa que los que estaban en 500 van a ganar ahora el mínimo. Sin embargo, nadie te obliga y nada se ha planteado dentro del proyecto, al menos acá en Chile y sé de muchos países de Sudamérica donde pasa lo mismo. Nadie se ha planteado el hecho de que los que se encontraban ya sea en el nuevo mínimo o muy cerca de ese nuevo mínimo, ellos no van a tener ningún impacto positivo en sus remuneraciones, por lo tanto ahora ellos son el nuevo nivel más bajo de remuneraciones de su empresa, y probablemente las empresas, al tener que ajustar sus remuneraciones, no van a estar tan dispuestas a, de manera proactiva, ¿cierto? Por algo estamos hablando de que la ley lamentablemente tiene que intervenir y forzar estos mínimos. No van a estar dispuestos a subirle el sueldo a los que estaban en los 500 nuevos, que es el nuevo mínimo, ¿ya? Ese es un poco el ejemplo. Y aquí se produce el drama que incluso en algún momento nos podría afectar a cualquiera de nosotros. ¿Qué ocurre? Que los rangos superiores, que sería, y aquí vengo al tema de la polarización de las clases, es que ahora los que estaban en un sector más o menos medio, ahora están en el sector más bajo de remuneraciones. ¿Ya? Los que están arriba van a seguir arriba, y eso es algo que en algún momento vamos a tener que discutir o analizar en otro capítulo, pero acá estamos hablando de esto del mínimo. Entonces ahora somos el nuevo mínimo, ¿ya? Supongamos que yo era el que ganaba 500, ahora yo gano el sueldo mínimo, aun cuando yo antes estaba por sobre el sueldo mínimo, y no tengo como ir a argumentos, creo yo, tan fáciles para ir a solicitar un alza de sueldo porque ahora yo me encuentro en el mínimo. Es así. Ahora, ¿cuál es la reacción en cadena que tiene finalmente el aumento del sueldo mínimo y el aceptar de buenas a primeras y apoyar de buenas a primeras proyectos como este, que están generalmente mal pensados porque lo que buscan es el populismo y no una buena implementación de la ley? Porque yo estoy de acuerdo con que suba el sueldo mínimo, pero deberían considerarse cosas como las que mencioné recién. ¿Qué pasa con los rangos que estaban justo por encima del mínimo nuevo o en el mismo mínimo? Y lo otro es que, evidentemente, si yo subo el sueldo mínimo de una manera, no voy a decir descontrolada, pero de una manera sólida, como sería, por ejemplo, pasar de 400 a 500, lo que ocurre es que nos vamos a encontrar con que el costo de la vida, ¿cierto?, también va a subir. ¿Por qué, señor? Porque usted, que ahora va a ganar 100.000 pesos más, por ejemplo, en el ejemplo de lo que es el peso chileno, va a ganar 100.000 pesos más, pero en la panadería también van a ganar 100.000 pesos más, y normalmente los sueldos que se pagan en ciertas labores, o muchas de las labores de un lugar como una panadería, un supermercado, una tienda de abarrotes, ¿cierto?, normalmente estaban cerca de ese mínimo. Estas empresas van a tener que pagar más, y esas empresas no van a mantener los precios porque son muy nobles. Ellos van a subir el precio. Ellos, de alguna manera, el que suba o no suba el sueldo mínimo les va a llevar a tomar decisiones, como les decía, de a lo mejor reducir personal o automatizar, ¿cierto?, o exigirle más funciones a rangos que se encontraban en el nuevo mínimo. Puede pasar todo eso. El tema es que igual va a subir su tarifa, y probablemente en labores
tan sacrificadas como es, por ejemplo, la panadería. Voy a ir a ese caso, ¿cierto? Toda la cadena que funciona alrededor del pan, desde el caballero que transporta, el costo de la harina, el costo de ¿cómo se llama? El costo de todos los ingredientes, más la gente que atiende la panadería, bueno, todo va a tener que ajustarse, ¿ya? Por lo tanto, ahora igual el pan te va a costar más caro. Finalmente igual te va a subir el costo de la vida. Yo no digo que va a subir excesivamente, pero todo va a subir. Te va a subir el transporte, como te digo, te va a subir el pan, que es lo más básico, te van a subir los abarrotes porque ahora la tienda del supermercado va a tener que cobrar más, porque la persona que te atendía en el bazar de la esquina también va a tener que ganar más, y me parece fantástico, pero todo va a subir. Por lo tanto, lo más probable es que se termine diluyendo un poco el efecto que tiene esa alza del sueldo mínimo, si es que no se propicia de alguna forma, y no tengo la solución yo, si es que no se propicia de alguna manera que la economía sea capaz de absorber esa alza del sueldo mínimo y no imponerla de esa manera tan radical. Ahora, ¿qué pasa con el que estaba en el nuevo sueldo mínimo? O sea, yo que ganaba 500 desde antes, ¿cierto? Ahora que el mínimo es 500 y que el costo de la vida subió, me va a quedar menos, porque yo ya ganaba esos 500.000 pesos, y ahora lo único que va a pasar, el único efecto que va a tener en mí, insisto, si es que no me suben el sueldo, cosa que encuentro que sería rarísima, yo voy a seguir ganando los mismos 500.000 pesos, pero ahora el pan me va a costar más caro, la vida va a ser más cara, por lo tanto me va a quedar menos. En cambio, el que estaba en el mínimo antiguo, muy probablemente más o menos se va a mantener su estilo de vida. Ojo, estoy hablando del estilo de vida y la manera en la cual pagamos nuestros compromisos, personas que compramos en el mercado establecido, con boleta, ¿cierto? Con todas las de la ley. Si usted tiene un sueldo que va a subir por el mínimo porque tiene contrato, pero que compra sus cosas en el mercado informal, probablemente va a amortiguar bastante el efecto. Y estoy hablando en términos normales, como debe ser, pagando sus impuestos, pagando IVA, le va a pasar eso. Y como también está pasando mucho en varios países de Sudamérica, además te están subiendo los impuestos de muchas cosas, ¿ya? Con pretextos como vamos a subir el impuesto a productos que no sean sanos o a productos que tengan muchos sellos. Disculpen que toque este tema, pero lo voy a tocar aquí como al cierre del análisis. Yo estoy dejando acá puntos que he pensado yo y que digo, esto, no sé, qué duro debe ser para los que están ya ganando el nuevo sueldo mínimo. Y van a ver cómo ahora ellos van a hacer el rango más bajo y cómo el costo de la vida le va a subir. Ahora, ¿a qué apuntaba? El impacto que tiene el alza de impuestos con esta excusa de desincentivar el consumo de cosas que no sean saludables. Estuve leyendo un poco sobre algo que van a hacer acá en Chile que tiene que ver con esto de aplicar impuestos adicionales sobre productos que tengan sellos. Primero, nosotros ya estamos pagando impuestos y no es menor que el IVA. Además de impuestos y todos los descuentos que tienen nuestras remuneraciones, si es que estamos contratados, o nuestras boletas de honorarios, si es que estamos haciendo trabajos por fuera, donde se nos descuenta a toda costa todo lo que tiene que ver con seguridad social y también impuestos, ¿ya? Entonces resulta indignante que ahora te quieran subir el sueldo con el pretexto de cuidarte a las cosas que tienen sello. Yo creo que el 90% de los productos que se venden en un supermercado tienen sellos, y hay algunos sellos que uno, por condiciones de salud, que voy a hablar en mi caso, uno tiene que aceptar. Si tú quieres consumir productos sin azúcar, es muy probable que tengan sellos de alto en sodio, ¿ya? Por los compuestos que se ocupan para poder emular un poco la dulzura en ciertos productos, sobre todo los que son dulces. Y como también justamente evitas comer cosas que sean dulces por la poca variedad que puedes encontrar, vas a terminar comiendo cosas con una mayor cantidad de sal, ¿ya? Como puede ser frutos secos con sal, ¿cierto? Que también el frutos secos puede ser alto en grasa. Entonces que además ahora te vaya a subir el costo de las compras de productos que para ti podrían ser parte de tu canasta básica, ¿cierto? Porque está el pretexto de que con eso te cuidan. Yo lo podría entender si es que todos los que nos tenemos que cuidar por temas de salud recibiéramos beneficios del Estado, beneficios sociales en lo que es salud, pero no es el caso. Las personas que trabajamos muchas veces tenemos seguros que están por fuera de hecho una gran parte de la población tiene sus propios seguros de salud y paga su salud digamos de manera particular y no recibe ningún beneficio del Estado. ¿Por qué el Estado me va a subir los impuestos para que técnicamente, teóricamente hablando, con eso baje la tasa, digamos, de enfermedades
y el impacto que tiene esto como costo para el Estado. No hay ningún costo en eso porque mucha de esa gente no se atiende en el servicio de salud pública. Entonces es terrible, creo yo. Es terrible escuchar cómo se inventan pretextos de este estilo, ¿cierto? Y esto sumado al tema del sueldo mínimo, insisto, que no está mal el alza del sueldo mínimo, sino que lo que yo digo es, ¿se ha pensado bien el cómo se va a aplicar? Se puede llegar y aplicar un cambio en la mínima, ¿cierto? Sin considerar lo que va a pasar en la zona central de esta, podríamos decir, curva de remuneraciones. Porque, insisto, los que están en los polos, los que están más arriba no les pasa nada porque ellos están muy arriba, y los que están más abajo tienen este pseudo beneficio, ¿cierto?, de que pasan a estar más al centro, pero el centro es el que se colapsa. El centro de la escala de remuneraciones son los que ven el impacto real en el costo de su vida. Normalmente, disculpen lo que voy a decir, pero normalmente los que están más en la parte baja tienden a comprar más en el mercado informal muchas veces, evitando el pago de ciertos impuestos. Por lo tanto, los que realmente siempre pagan impuestos son los que están en la zona centro. Entonces está complejo. No sé si es el mejor momento, sobre todo con la crisis que estamos viviendo en el mundo, con el nivel de desempleo que se ve en tantos países, incluyendo el mío, aunque los traten de cubrir con estadísticas y datos que son falsos, que después incluso el Centro Nacional de Estadística ha tenido que corregir, porque efectivamente el desempleo en Chile ha aumentado muchísimo. Y uno dice, wow, o sea, tengo menos acceso a empleo, me sube la parte impositiva, me generan una dificultad mayor para encontrar empleo con el tema del alza del sueldo mínimo, porque nadie va a querer pagar, o sea, ya se la van a pensar más para poder pagar por ciertas funciones quizá más livianas. Ya si uno quisiera de repente emplearse en funciones un poco más simples para poder llevar el pan a la casa, no va a ser tan simple, porque ahora las empresas, y con empresas me refiero ahora a las empresas más pequeñas, van a tener que pagar muchísimo más, que para una empresa pequeña de 2 o 3 trabajadores o 4 trabajadores significa muchísimo. Bueno, como les digo, yo no tengo la varita mágica, no tengo la respuesta a estos problemas, pero me imagino que si los políticos y economistas que trabajan en nuestros países se dedican 100% a eso durante toda la vida, ellos tendrán que investigar bien la respuesta y no llegar y lanzar leyes populistas, ¿cierto?, o imposiciones populistas que simplemente se ven muy bien como eslogan, subir el sueldo mínimo, pero no se hacen cargo del desastre que puede provocar en el equilibrio de la economía de los hogares de nuestros compatriotas, donde quiera que estemos. Eso les quería compartir. Que estén muy bien. Saludos. Un abrazo.